La tormenta había comenzado 3 horas antes, y la mayoría de los colonos de Baltara ya se habían refugiado bajo las cúpulas reforzadas del enclave. Los relámpagos cortaban el cielo con violencia, iluminando por segundos el espeso bosque de troncos negros que rodeaba la zona roja, un sector prohibido incluso para los soldados Crayel, que rara vez admitían temor a algo. Pero Julián no era soldado. Era sanador. Sus botas crujían contra las ramas húmedas mientras avanzaba por la senda rota, cada paso más profundo en el corazón de la zona prohibida. Nadie lo había visto salir. Nadie habría aprobado su misión. Pero el grito lo había escuchado con claridad, a través del receptor de emergencia que aún conservaba en su taller. No era un sonido mecánico ni una señal de auxilio artificial. Era un rugido de dolor. Orgánico. Profundo. Casi humano. Sus dedos temblaban sobre el rifle de luz que apenas sabía usar, pero no lo soltó. La linterna adherida al hombro proyectaba un haz blanquecino que se perdía entre las nieblas. Árboles torcidos, raíces vivas, insectos que parpadeaban como ojos, la selva lo rodeaba como una criatura viva y expectante. Julián se detuvo. El grito volvió a sonar, más cerca esta vez. No era solo un rugido. Era un lamento. Respiró hondo y avanzó, dejando atrás todo rastro del asentamiento. El aire era denso, cargado de ozono y algo más, una presencia invisible que erizaba la piel. La encontró tendida en un claro, bajo la lluvia torrencial. Era enorme. Una criatura de escamas oscuras, patas musculosas, una cola como látigo enrollada sobre sí misma. El pecho subía y bajaba con esfuerzo, y de su costado izquierdo sobresalía una lanza tribal de más de 1 metro de largo, oxidada, atravesándole el cuerpo. Pero no atacó. La bestia giró su cuello con dificultad, y sus ojos dorados se encontraron con los de Julián. No había furia allí. Solo agotamiento. Dolor. Y algo más que lo desarmó por completo, vulnerabilidad. Julián dejó el rifle. Se acercó despacio. Si iba a morir esa noche, lo haría por elección, no por accidente. Tranquila, murmuró. La criatura gruñó, bajo, un sonido gutural que parecía contener palabras no nacidas. Pero no se movió cuando él se arrodilló junto a ella. Su respiración era irregular, cada jadeo sacudía el suelo. Te están matando por dentro. Sacó su mochila y empezó a trabajar. Sus manos sabían qué hacer incluso mientras todo su ser le gritaba que huyera. Sujetó la lanza con firmeza y comenzó a cortar la piel alrededor, para evitar desgarrarla más. La sangre negra y espesa brotó al instante, pero no lo salpicó, parecía respetarlo, como si reconociera sus manos. La criatura soltó un grito que estremeció los árboles, pero no lo golpeó. No huyó. Cuando extrajo el último fragmento de metal, cayó hacia atrás, exhausto. La criatura también se desplomó, con un suspiro largo que parecía arrastrar siglos de dolor. Julián la cubrió con una manta térmica. Se quedó allí, bajo la lluvia, respirando con dificultad. Nadie vendría por él. Nadie sabría lo que había hecho. La bestia abrió un ojo. Con lentitud, arrastró su cuerpo hacia él y apoyó su gigantesca cabeza sobre su regazo. Julián no se movió. No se atrevió. El rugido que había oído era real. La criatura que temían era real. Y ahora, yacía dormida, confiando en él. Desde lo alto de una roca, ocultos entre lianas y musgo, 2 soldados Crayel de élite lo observaban sin comprender. Uno de ellos se inclinó hacia su comunicador, pero su voz era apenas un susurro. Comando, el humano ha hecho contacto con el objetivo. No, no ha muerto. Lo está tocando. Ella, le ronronea. Silencio. El otro soldado, más joven, tragó saliva con dificultad. ¿Qué hacemos? El primero guardó su arma, muy despacio. Observamos. Y rezamos, para que no se enamoren. El amanecer llegó envuelto en brumas densas, teñidas por el tono cobrizo del sol que intentaba atravesar la espesura. Julián no había dormido. Cada sonido del bosque lo mantenía en vilo, pero no por miedo, sino por la criatura que respiraba a centímetros de su cuerpo. Ella seguía allí. Su respiración era profunda, pesada, pero más estable que la noche anterior. La sangre que le había limpiado había comenzado a secarse entre las escamas, formando una capa opaca sobre las heridas cerradas. Su cuerpo, gigantesco y musculoso, parecía menos monstruoso y más digno. La criatura abrió los ojos. Julián contuvo el aliento. Los ojos dorados lo miraron sin agresividad, como si recordara lo que había hecho por ella. Alzó el cuello y emitió un sonido bajo, áspero,
entre gruñido y ronroneo. «Sigues viva», murmuró él, con voz suave. La criatura lo observó con una extraña intensidad. Luego, como si el lenguaje le costara un esfuerzo sobrehumano, colocó una de sus garras sobre su pecho y movió la mandíbula con lentitud. «Sa-fi-ra». Julián parpadeó. «¿Zafira? ¿Ese es tu nombre?» Ella asintió con un solo movimiento de su enorme cabeza. El mundo pareció detenerse unos segundos. Una criatura tan peligrosa, tan feroz, había conservado su identidad. Su nombre. Eso lo cambiaba todo. Durante los días siguientes, Julián no regresó al asentamiento. Se instaló en una pequeña cueva natural a pocos metros del claro, donde construyó un refugio precario usando restos de su cápsula de exploración y materiales de emergencia. Zafira lo seguía a todas partes. Si él se agachaba a recolectar raíces, ella lo observaba. Si él encendía el fuego, ella permanecía cerca, con su cuerpo enrollado como un felino colosal. No hablaba mucho, pero su comunicación era constante. Usaba sonidos guturales, posturas, e incluso movimientos de la cola para expresar su humor. Julián, con el tiempo, aprendió a leerlos. Cuando ella emitía un sonido bajo, sabía que estaba calmada. Cuando bufaba, sabía que algo o alguien se acercaba. Cuando le lamía la mano, sabía que confiaba en él. Una tarde, mientras se limpiaba el borde de un viejo panel solar para recargar sus instrumentos, sintió una sombra cubrirlo. Se giró y la vio. Estaba de pie, muy cerca, y lo observaba con detenimiento. En sus ojos no había amenaza, sino algo más. Zafira se agachó lentamente, hasta quedar a su altura. Julián no se movió. Su rostro estaba a centímetros del de ella. El aliento cálido de la criatura rozaba su mejilla. Sin previo aviso, ella le dio un lametazo largo, desde el mentón hasta la sien. Julián se quedó inmóvil, atónito. Ella ladeó la cabeza. «¿Eso fue un saludo?», preguntó, limpiándose sin saber si debía reír o preocuparse. Zafira gruñó, pero era un sonido suave. Era su forma de reír. «Increíble», susurró él. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas, compartiendo el mismo fuego, Julián la observó más detenidamente. Había una belleza extraña en su anatomía. Su musculatura era perfecta, simétrica. Su piel estaba cubierta de placas que brillaban con la luz del fuego como si fueran ónix. Las cicatrices que marcaban su flanco no la desfiguraban, sino que hablaban de una vida dura, de batallas sobrevividas. «¿Qué eres, Zafira?», dijo, más para sí mismo que para ella. Ella alzó la mirada, como si lo hubiera entendido. «Soy tuya». La voz salió grave, distorsionada, pero clara. Julián se quedó paralizado. Su corazón golpeó contra el pecho. No era una frase aprendida. No era una imitación de lenguaje. Zafira lo había dicho con intención. Con decisión. «¿Cómo puedes decir algo así?», susurró, sin aire. Ella se inclinó un poco más. Su hocico rozó su mejilla. Su lengua le tocó otra vez la piel, pero esta vez fue más lenta, más suave. Como una caricia. Luego apoyó su frente contra la suya, en un gesto tan íntimo que él sintió que algo muy profundo se rompía dentro de él. Ya no la veía como un animal. Ni siquiera como una alienígena. Zafira era su igual. Era una presencia viva, inteligente, capaz de ternura y lealtad. Capaz de elegir. Y esa noche, eligió a él. Cuando se tumbó a dormir, lo hizo junto a su lado, cubriéndolo con su cuerpo tibio, como si él fuera la criatura vulnerable ahora. Julián no pudo dormir de inmediato. Se quedó observando su respiración pausada, el brillo apagado de sus ojos cerrados, y la forma en que sus garras se enroscaban protectoras cerca de su cintura. Se preguntó, sin poder evitarlo, cuánto le costaría al mundo aceptar que un monstruo podía amar. Y si él mismo estaba preparado para corresponderle. Los cielos sobre Baltara se oscurecieron de forma antinatural aquel día. No era tormenta, ni sombra de nubes. Era el paso bajo y rugiente de las naves de vigilancia Crayel. En su interior, en el centro de mando, la comandante Ayla observaba las transmisiones en directo con el ceño fruncido y los colmillos entrecerrados. En la pantalla, una criatura considerada incontrolable, letal, incluso sagrada en algunos sectores del imperio, aparecía dormida junto a un humano. Pero lo más inquietante no era la imagen, sino la forma en que Zafira lo miraba. «¿Cuánto tiempo lleva con ella?», preguntó Ayla, con voz cortante. «12 días, comandante. No se ha separado».
Ha construido una base improvisada en la zona roja y no permite que nadie se acerque. Ayla entrecerró los ojos plateados. ¿Y la criatura? Lo protege. Y lo obedece. Con una devoción que, no entendemos. La comandante se giró, dejando caer su capa negra sobre el hombro blindado. Su piel azul metalizada brillaba bajo la luz fría del panel central. Era alta, de porte imponente, con cicatrices de batalla que cruzaban su cuello y rostro, muestra viva de su ascenso a través de la violencia. Está interfiriendo con un arma viva de categoría 9. No importa si lo hace con buenas intenciones. Debe responder ante el Consejo. La nave descendió hacia la plataforma de justicia imperial al anochecer. Julián fue encontrado junto al río, preparando hierbas curativas. No opuso resistencia. Ni siquiera cuando los soldados lo rodearon con rifles cargados. Zafira gruñó. Dio un paso al frente. Pero Julián le habló con voz baja, tranquila. No lo hagas. No ahora. Y Zafira obedeció. Horas después, estaba de pie ante el consejo, con Ayla observándolo desde una altura que dominaba todo el salón. Las llamas ceremoniales proyectaban sombras sobre los rostros alienígenas sentados en los tronos de piedra negra. Todos lo miraban como a una anomalía. Un error que debía corregirse. Esa criatura, dijo Ayla, ha desgarrado a nuestros mejores hombres. Ha destrozado asentamientos y ha dejado rutas manchadas de sangre. ¿Y tú la abrazas como si fuera una mascota? No es una mascota, respondió Julián, firme. Es una vida consciente. Siente. Habla. Tiene nombre. Se llama Zafira. Hubo murmullos. Algunos consejeros rieron. Otros miraron con preocupación. ¿Te ha lavado el cerebro? Ella no me hizo nada. Yo la sané. No porque me lo pidiera. Porque lo necesitaba. Como cualquier ser vivo que sufre. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Dispararle en la cabeza mientras sangraba? Ayla bajó de su trono. Caminó con pasos lentos pero seguros hasta quedar a escasos metros de él. Esa criatura te arrancará el corazón. No lo hará hoy. Pero lo hará. Porque así está hecha. Porque no puede dejar de ser lo que es. Todos ustedes están hechos para la guerra, replicó Julián, con una calma que contrastaba con la tensión del salón. Y aún así tienen el poder de elegir. Ella eligió no matarme. Eligió confiar. Eligió salvarme. ¿No es eso suficiente prueba de que puede cambiar? El silencio se volvió insoportable. ¿Y si la soltamos? ¿Qué pasa cuando se sienta amenazada? ¿Y si otro humano no le agrada? Entonces no será por naturaleza. Será porque ustedes la trataron como una cosa. Como un arma que respira. Una alarma sonó en ese instante. Las puertas del salón se sacudieron. Un grito metálico vibró en los comunicadores de los soldados. Comandante, dijo un centinela, entrando corriendo. Zafira ha llegado. Se niega a quedarse fuera. Ayla no reaccionó de inmediato. ¿Está sola? Sí. Pero no se mueve. Solo, observa. Está agachada. Como si esperara una señal. Julián sintió como se le encogía el pecho. Ella estaba ahí. Había venido por él. No la provoquen, advirtió. Ayla lo ignoró. Tráiganla. Comandante, ¿está segura? He cazado cosas peores que una bestia herida. Que entre. La puerta se abrió con un crujido hidráulico. Zafira apareció, majestuosa, envuelta en su propio silencio. Cada paso que dio hizo temblar las losas del suelo. Su cabeza estaba baja, pero su mirada lo buscaba a él. No a los soldados. No al consejo. A él. Cuando lo encontró, se detuvo. Gruñó suavemente. Zafira, susurró Julián, extendiendo una mano. Estoy bien. Estoy aquí. Uno de los soldados levantó su arma sin pensar. El movimiento fue rápido. Automático. Un acto reflejo. Pero ese pequeño gesto fue suficiente para desencadenar el caos. Zafira rugió. El sonido fue tan intenso que las antorchas se apagaron. El eco recorrió los techos como un alarido antiguo, y en un segundo, su cuerpo estaba delante de Julián, interponiéndose entre él y el soldado. Las garras vibraban. Los colmillos se desplegaron. ¡Basta!, gritó Julián. La criatura se tensó, y se detuvo. Ayla levantó una mano. Los soldados no dispararon. Nadie respiró. Esto es inaceptable, dijo Ayla, con voz baja. No solo la domaste. Te sigue como si fuera su alfa. No.
No soy su alfa. Julián caminó hacia Zafira y colocó la frente contra la de ella, como ella había hecho antes. Soy su elección. El silencio que siguió a la declaración de Julián pesaba más que cualquier amenaza. Nadie se atrevía a moverse. Zafira seguía inmóvil, protegiéndolo con su cuerpo gigante, pero su respiración era tensa, agitada. Observaba a los presentes con sus ojos dorados encendidos, como brasas ocultas en la penumbra. La comandante Ailán no dijo nada. Se limitó a estudiarlos. Luego giró sobre sus talones y habló sin emoción. Retírense. Ambos. El tono era tan neutro que nadie entendió si era una orden de ejecución aplazada o una advertencia final. Julián tomó aire y acarició a Zafira suavemente por el cuello. Ella lo miró. El mensaje fue claro. Vámonos. Salieron del salón bajo escolta, sin esposas, sin violencia. Solo con la sensación de que una línea invisible había sido cruzada, una que nadie se atrevía a nombrar. Esa noche regresaron a la cueva. Nadie los siguió. La lluvia había vuelto. Caía fina, constante, como una cortina líquida que limpiaba la tierra de las tensiones del día. Julián encendió el fuego con esfuerzo, usando piedras húmedas y ramas mojadas, y se sentó a su lado, agotado. Zafira lo observaba sin moverse. Pero algo era distinto. La forma en que lo miraba no tenía la tensión protectora de antes. Era íntima, casi vulnerable. Él la notó inquieta. ¿Estás herida?, preguntó. Zafira apartó la mirada. No físicamente, respondió, en su voz ronca, deformada, pero sincera. Julián ladeó la cabeza, sorprendido. Entonces, ¿qué sientes? Ella tardó en responder. Duda, miedo, culpa. Julián se acercó más. El fuego iluminaba su rostro. Tenía los ojos hinchados del cansancio, la piel marcada por la tensión, pero aún así, le dedicó una sonrisa pequeña. ¿Por qué? Zafira bajó la cabeza. No debía buscarte. No debía hablar. No debía obedecer emociones. Soy lo que temen. Estoy hecha para la guerra. Para destruir. No para esto. Julián se inclinó hacia ella, tomando su garra con ambas manos. La garra era más grande que su brazo, pero ella se dejó tomar. Se dejó sostener. Tú elegiste. Eso te hace más libre que todos ellos allá arriba, encadenados a reglas que ni entienden. Tú rompiste lo que esperaban de ti. No hay culpa en eso. Zafira respiró hondo. Su pecho se alzó y cayó con lentitud. No quiero perderte. No lo harás. El silencio se apoderó del refugio. El fuego crepitaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Julián, sin pensarlo demasiado, apoyó su cabeza contra el cuello de Zafira. Su piel era tibia. Pulsaba bajo la superficie, como si llevara un corazón más antiguo que el tiempo mismo. Ella lo envolvió con uno de sus brazos. Con suavidad. Como si lo acunara. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró Julián. Zafira asintió. ¿Qué sientes cuando me miras? Ella no respondió de inmediato. Se limitó a cerrar los ojos. Luego habló, con lentitud. Paz. Hambre de algo que no entiendo. Fuego en mi pecho. Y miedo. Mucho miedo, a que no sientas lo mismo. Julián levantó la mirada. Sus ojos se encontraron de nuevo. Entonces, sin decir palabra, se acercó y apoyó su frente contra la de ella. El mismo gesto que compartían desde el principio. Pero esta vez, él no se apartó. Sus labios rozaron la piel cálida de su rostro. Un beso. Lento. Humano. Íntimo. Zafira tembló. ¿Eso es tu forma de decir sí?, preguntó ella. Él sonrió, aún con los labios pegados a su piel. Sí. Lo es. Lo que ocurrió después no fue torpe ni frenético. Fue natural. Zafira lo envolvió con todo su cuerpo, acunándolo contra ella como si fuera un tesoro perdido. Julián cerró los ojos y escuchó su corazón, latiendo con fuerza, con vida, con deseo de permanecer. Durmieron así, en mitad del bosque salvaje, rodeados por la amenaza constante de soldados, cazadores, drones y prejuicios, durmieron como si fueran los únicos seres que importaban en ese planeta. Y tal vez, por esa noche, lo fueron. No hubo advertencia. El día había amanecido tranquilo, con un cielo de nubes violetas y el canto agudo de aves que se ocultaban entre ramas resinosas. Julián estaba sentado sobre una roca, observando cómo Zafira se sumergía lentamente en las aguas del arroyo cercano,
sus escamas reluciendo con cada movimiento, como si el sol quisiera fundirse con su cuerpo. Ella lo miraba desde el agua, y él sonreía, agradecido por una rareza que apenas se permitían, paz. La primera explosión fue un golpe sordo, lejano, como un trueno contenido. El suelo vibró. Las aves se enmudecieron. Luego vino la segunda, más cercana. Julián se levantó de golpe. Zafira salió del agua en un solo salto. No dijo nada, pero su cuerpo entero se tensó. Ya venían. Los purgadores. Fuerzas de erradicación. No formales. No legales. Pero toleradas. Eran el látigo oculto del Consejo, usados para eliminar lo que era considerado una amenaza sin pasar por juicios ni asambleas. Y ahora, los habían enviado por ellos. Zafira emitió un gruñido gutural que hizo temblar el bosque. Julián no entendía las palabras, pero sí el sentido. «Prepárate». Corrieron hacia el refugio improvisado. Julián abrió el compartimento oculto donde había guardado las armas que Ailá le había permitido conservar. Tomó la lanza de energía y la ajustó a su brazo. Zafira no llevaba armas. No las necesitaba. El primer contacto visual fue brutal. 5 figuras negras descendieron entre los árboles, envueltos en armaduras lisas, sin insignias. Sus rostros estaban cubiertos por visores sin expresión. No hablaron. Uno de ellos disparó directamente hacia Julián. El proyectil impactó contra el suelo a 1 metro de él. La tierra explotó. Julián cayó de espaldas, aturdido. Zafira rugió con una ferocidad que Julián nunca le había escuchado. El sonido desató una respuesta casi animal en él. Se puso de pie. Sangraba de una ceja, pero no se detuvo. Zafira se lanzó contra el primer purgador, sus garras brillando con energía salvaje. La criatura no solo luchaba, danzaba entre los golpes, esquivando balas, embistiendo con una precisión que superaba todo lo visto antes. El primer enemigo cayó con el cuello arrancado. Pero los otros 4 no dudaron. Sabían a quién enfrentaban. Uno de ellos disparó una red electrostática que se aferró al torso de Zafira. Ella gritó de dolor y cayó de rodillas. Julián no pensó. Corrió hacia ella, levantando su lanza. El movimiento fue torpe, desesperado, pero el impulso lo llevó directamente contra el purgador que sostenía el control de la red. Gritó, clavó la lanza con toda la fuerza que tenía, y atravesó la placa frontal del enemigo. El hombre cayó sin un sonido. La red se apagó. Zafira se levantó con una furia renovada, lanzando al aire a otro de los atacantes como si no pesara más que una rama. Pero los 2 restantes se movían rápido. Demasiado. Uno de ellos disparó un proyectil dirigido a la pierna de ella. Impactó. Zafira cayó otra vez. Julián la cubrió con su cuerpo. No lo pensó. Solo lo hizo. Y entonces escuchó el sonido. Una risa metálica. Seca. Fría. Una figura nueva emergió de entre los árboles. Más alta. Más blindada. No llevaba armas a la vista, pero su presencia lo envolvía todo con un aura de muerte inevitable. El líder de los purgadores. Se acercó, lento, como quien ya ganó. Zafira intentó moverse, pero no podía. Su pierna sangraba. Su respiración se volvía irregular. Julián se interpuso entre ella y el enemigo, sin dejar de mirarlo. «No tienes idea de lo que haces», dijo el purgador, por primera vez. «Tengo una idea clara», respondió Julián. «Protejo lo que amo». El silencio fue absoluto. Luego, el purgador levantó un brazo. «Entonces muere con ella». El golpe que lanzó no fue físico. Fue una onda de energía que lo lanzó por el aire. Julián cayó varios metros más atrás, sin poder moverse por un instante. Sintió el sabor del metal en su boca. La tierra le ardía en la espalda. Cuando abrió los ojos, vio a Zafira arrastrándose hacia él. Su cuerpo temblaba. Cada movimiento era una declaración de dolor. Y aún así, iba por él. El purgador levantó el brazo de nuevo. Y entonces ocurrió algo que ningún visor detectó. Zafira se puso de pie. Con un rugido que hizo que las raíces de los árboles se estremecieran, canalizó todo lo que le quedaba en un salto. Sus garras brillaron al rojo. Su cuerpo golpeó al purgador en pleno pecho. La explosión fue tan violenta que el suelo se partió. Julián apenas vio la caída. Cuando llegó hasta ella, lo primero que sintió fue el calor de su sangre. «No, no, no», susurró. «Zafira, mírame, mírame». Ella lo miró. Sus ojos dorados ya no brillaban.
pero aún respiraba. ¿Ganamos?, preguntó con voz muy baja. Sí, tú ganaste, respondió él, apretando su mano contra la herida abierta. Entonces, aún quiero vivir. Y vivirás, juró él. Te lo prometo. La levantó con ambos brazos. Su cuerpo pesaba como una montaña, pero la cargó como si no sintiera el peso. Sus piernas sangraban. Su costado dolía. Pero no se detuvo. Ni por un segundo. La noche se desplegaba sobre Báltara como un manto oscuro atravesado por luces rojas de alerta. Julián corría con Zafira en brazos, cada paso una batalla contra el dolor y el peso. El bosque ardía en algunos puntos donde los purgadores habían dejado su rastro de destrucción. El olor a humo y metal quemado se mezclaba con el de la sangre. Zafira respiraba con dificultad, pero su mirada seguía fija en él. Aunque estaba herida, no dejaba que el cansancio le robara su espíritu. Julián la apoyó sobre una roca cerca del arroyo, intentando improvisar una venda con lo que quedaba de su ropa. Resiste, por favor. Ya casi está, susurró, con las manos temblorosas mientras sellaba la herida con hierbas térmicas y restos de ungüento. Ella lo observó en silencio, con algo parecido a una sonrisa en su rostro salvaje. Te ves más temeroso que yo, dijo con voz ronca, como un murmullo. Porque no puedo perderte, respondió Julián, mirándola a los ojos. Fue entonces cuando el suelo tembló de nuevo. Desde lo profundo del bosque se escuchó un zumbido grave, metálico, acompañado de un sonido de pasos pesados. Julián se giró. Entre las sombras, una figura aún más colosal que el líder anterior emergió, rodeada por una aura oscura. Era el comandante alfa de los purgadores, una máquina viviente fusionada con carne, diseñada para exterminar cualquier cosa que se opusiera al consejo. El humano y su bestia, dijo con voz de eco metálico. No quedará nada de ustedes. Julián sintió como la rabia lo invadía. No había armas cerca, ni fuerzas para huir. Apretó los puños. No estaba dispuesto a dejarla morir. Zafira se incorporó, a pesar de su herida, y se colocó delante de él. Su cuerpo se encendía con una energía que nunca había visto. No más huir, dijo ella, su voz profunda como un trueno contenido. Hoy luchamos juntos. El purgador lanzó el primer ataque. Una ola de energía cortante atravesó los árboles, partiéndolos en pedazos. Julián apenas tuvo tiempo de rodar al suelo, arrastrando a Zafira consigo. Ella rugió con tanta fuerza que el aire se volvió vibrante, como si el bosque entero respondiera a su llamado. Julián, escucha, dijo ella, sus ojos dorados brillando como soles. Si caigo, debes terminarlo. Tú eres mi fuerza. No voy a perderte, Zafira. No hoy, replicó él, con una determinación feroz. El purgador cargó, levantando una espada de antimateria. Zafira se lanzó contra él, las garras encendidas de rabia. El choque fue brutal, un estruendo que sacudió los cimientos del bosque. Julián aprovechó para golpear el núcleo de energía en la espalda del enemigo, usando una roca afilada y la última carga de su lanza rota. La chispa explotó, lanzando un destello cegador. Zafira gritó y con una fuerza descomunal atravesó el pecho de la máquina con sus garras, arrancando cables y tejido artificial. La bestia metálica cayó con un sonido hueco, derrotada. La batalla había terminado. Julián cayó de rodillas, exhausto. Zafira también, pero cuando él corrió a sostenerla, ella lo rodeó con sus brazos gigantes y lo atrajo contra su pecho. Ambos temblaban, no solo por la lucha, sino por la intensidad de saberse vivos. Lo hicimos, susurró Julián, acariciando el rostro de ella. Tú y yo, repitió Zafira, cerrando los ojos. Durante días, no hubo más ataques. El consejo, informado de la derrota de su élite, no envió más purgadores. La comandante Ayla, que había observado todo desde la distancia, rompió el protocolo y se presentó ante Julián y Zafira. Para su sorpresa, no había en ella ni ira ni orgullo, solo un respeto que nunca antes había mostrado. No pensé que una bestia como ella podría proteger algo en lugar de destruirlo, admitió Ayla. Quizá estaba equivocada. Julián solo respondió. Ella no es una bestia. Es Zafira. La comandante asintió en silencio. No volvió a interferir. Con el tiempo, el bosque volvió a la calma. Julián y Zafira reconstruyeron su refugio cerca del arroyo. Ella se recuperó de sus heridas, y su vínculo se hizo más profundo. Cada noche, se sentaban bajo las estrellas, compartiendo historias, miradas y silencios que no necesitaban palabras.
Julián descubrió que no había otro lugar en el universo en el que quisiera estar. Un mes después, mientras el cielo de Báltara ardía con luces azules al anochecer, Zafira se inclinó hacia él, con sus ojos dorados brillando como el primer día. Tú eres mi hogar, dijo ella, acariciando su rostro con una suavidad imposible para sus garras. Julián sonrió, tomando su mano. Y tú eres mi vida. Se besaron, con el fuego de quienes han sobrevivido a todo. No había consejo, ni soldados, ni purgadores que pudieran arrebatarles esa paz. La bestia más letal del planeta y el humano que la sanó vivieron juntos, libres. No como monstruo y salvador, sino como compañeros, como almas que se habían encontrado en medio del caos para descubrir que el amor puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Y allí, en la selva de Báltara, Julián supo que jamás volvería a sentirse solo.